Entonces este video es muy importante porque no solamente te estoy dando los símbolos, las unidades, sino también te estoy definiendo las variables, las magnitudes que estamos trabajando. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de la playlist de cinemática. Bienvenidos a un nuevo video de Pizarrón D, el Pizarrón de Diego. Vamos a arrancar con el primer tópico que habíamos prometido en aquel cuadro de la parte número 1, que tenía que ver con las magnitudes y unidades de medida. ¿Vamos? Vamos allá. Muy bien, en este caso lo que vamos a estar trabajando, como el título lo dice, es qué magnitudes, qué variables vamos a estudiar en este tipo de movimientos. Recordá que MRU y MRV significan movimiento rectilíneo y uniforme, y movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué significa una cosa y qué significa la otra? Bueno, es aquel movimiento en el cual la trayectoria, el camino recorrido es una línea recta. Y que sea uniforme significa que es a la misma velocidad. Bien, con velocidad constante. Lo primero que vos tenés que saber es que la gran diferencia entre estos dos movimientos es qué variable es la que se mantiene constante. Y eso cómo influye en las demás. En MRU, lo que se mantiene constante en el tiempo es la velocidad. Que siempre la velocidad es la misma y no cambia. Ahora vos podés tener obviamente ejercicios en los cuales la velocidad cambie, pero a tramos, sea constante a tramos. O sea, no sé, estudio la caminata de una persona a lo largo de una calle y del metro 0 al 20 va a 2 metros por segundo, del 20 al 80 va a 1 metro por segundo y así. O sea, va cambiando, pero de a tramos. No es que va aumentando progresivamente o disminuyendo progresivamente. De eso se encarga el otro tipo de movimiento, el MRV, que considera variaciones de velocidad y la magnitud justamente que mide ese cambio es la aceleración. Entonces en MRV lo que se mantiene constante es la aceleración. Yo lo que voy a hacer ahora es darte las 4 variables principales que vamos a estudiar en este tipo en esta unidad cinemática y en qué unidades se miden. Un lindo y prolijito cuadro comparativo y también poner algunas magnitudes derivadas que pueden aparecer y que generalmente nos confundimos, como posición con distancia, desplazamiento, velocidad con rapidez. Bueno, estrictamente hablando, no son lo mismo. Bueno, muy bien, aquí tenemos el cuadro, como podrán ver, con las 4 principales magnitudes: tiempo, posición, velocidad, aceleración. La posición y la velocidad, como dije antes, son dos magnitudes que tienen algunas derivadas entre comillas, quiero decir, algunos conceptos o magnitudes físicas que pueden confundirse y no son lo mismo. Después de completar este cuadro te voy a decir, bien, qué es la distancia, qué es el desplazamiento y qué es la rapidez. Te recomiendo que lo copies en tu carpeta, así lo tenés como apuntes. El tiempo, el símbolo del tiempo va a ser la letra T, la T minúscula, y su unidad de medida es el segundo, ¿sí? En el sistema internacional, pero también puedes tener minutos, puedes tener horas. Y la principal que vamos a trabajar nosotros es segundos. O sea, yo en rojo voy a marcar la principal, la que usamos en el sistema internacional de medida. El tiempo es el intervalo de tiempo que transcurre entre un evento y otro. Es algo que medimos con el reloj, absoluto verdadero, siempre avanza, matemático. O sea, es como la concepción de Newton del tiempo, ¿no? Algo que puedo medir, una coordenada que puedo medir con el reloj. Nosotros usamos para las ecuaciones, que va a ser el siguiente capítulo, delta t, por ejemplo, intervalo de tiempo. Intervalo de tiempo me refiero a lo que tarda, la duración de, bueno, el movimiento que vos estés trabajando, etc. La posición la vamos a simbolizar con la letra X, también la podemos simbolizar con la letra Y, dependiendo de si estamos trabajando un movimiento horizontal o un movimiento vertical. En todo caso también podríamos ponerle zetas, pero bueno, como no vamos a estudiar movimientos tridimensionales, usamos X o Y. En el sistema internacional es el metro, pero también podemos trabajar con kilómetros, también podemos tener centímetros, también podemos tener, qué sé yo, año luz, ¿sí? Año luz, unidad astronómica, milímetros, o sea, cualquier longitud. Bien, acá pongo las 3 más importantes, por supuesto la que usamos en el sistema internacional es el metro. Luego, para la velocidad es combinar la posición con el tiempo, porque la velocidad es el ritmo de cambio de posición. Y cada vez que a vos te digan la palabra ritmo es porque aparece el tiempo. El símbolo de la velocidad va a ser B corta y las unidades de medida va a ser la combinación de posición sobre tiempo, es decir, cualquiera de las variantes que tenés en los dos casilleros de arriba. Yo voy a poner las principales.
que vamos a tener metros sobre segundos, kilómetro por hora, como las más emblemáticas, o centímetro por minuto, y esto va a depender de básicamente qué tipo de movimiento estás usando y qué cantidades estás manejando, ¿no? Si yo estoy trabajando quizá con, no sé, el movimiento de una hormiga, y bueno, capaz que lo mejor es centímetro por minuto. Ahora, si estoy trabajando con viajes a larga distancia, de un avión, que esto que lo otro, bueno, capaz que kilómetro por hora es más cómodo. Bueno, unidad de medida del sistema internacional, metros con segundos, como era cantado. La aceleración, que es la magnitud nueva que aparece en MRV, es el ritmo de cambio de la velocidad. Entonces este video es muy importante porque no solamente te estoy dando los símbolos, las unidades, sino también te estoy definiendo las variables, las magnitudes que estamos trabajando. Bien, posición, lugar que ocupás en el espacio y en el tiempo según un sistema de referencia. Velocidad, el ritmo de cambio de ese lugar. Y la aceleración, el ritmo de cambio de la velocidad. O sea, qué tan rápido o qué tan lento cambias tu velocidad. Vas andando por la calle, se pone el semáforo en rojo, tenés que ir frenando para no chocar a nadie o a un auto, entonces desacelerás. Después vamos a discutir si eso va a ser aceleración negativa, positiva, qué significa. Pero bueno, de momento la aceleración es el ritmo de cambio de la velocidad, la simbolizamos con la letra A. Y la unidad de medida, atención, es muy parecida a la velocidad, pero tiene una pequeña diferencia. Que es que la voy a dibujar con lápiz, que el tiempo está elevado al cuadrado. Al ser el ritmo de cambio de velocidad, tenés metros por segundos dividido segundos, ritmo, acordate que es tiempo, velocidad, metro por segundo dividido segundos, te queda metros sobre segundos al cuadrado. ¿Podría poner, por ejemplo, kilómetro por hora al cuadrado? Sí, la verdad que sí, pero no se usa. Que yo sepa, esta casi que no la usamos. En todos los ejercicios vamos a trabajar o procurar trabajar siempre con, mejor dicho, metros sobre segundos al cuadrado. Recordá que las ecuaciones y las expresiones matemáticas va a venir en el capítulo 3. Una pequeña aclaración sobre estas magnitudes derivadas de distancia, desplazamiento y rapidez. Todas estas definiciones están en el módulo de física, pero bueno, lo digo rápidamente como para ir cerrando este capítulo. Es, por ejemplo, establecer un sistema de referencia, XY, como en matemática, que siempre usamos X para la derecha, Y para arriba, positivo. El sistema de referencia, acordate que lo marqué en el primer video, es fundamental para esto, porque los signos de la velocidad, de la aceleración, de las posiciones, van a depender de este sistema de referencia. Entonces yo acá te estoy dibujando una escala arbitraria, por ejemplo, estoy dibujando una trayectoria, por ejemplo, una pelota que va rodando por el césped, ¿sí? Ponele que este es el césped, el eje X es el césped, y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros, o sea, todo esto está en metros. Y esto también. Trabajar un movimiento en dos dimensiones sería, por ejemplo, dar un pase de bola y tirar al aro en el básquet, un batazo de béisbol. Entonces, la trayectoria del cuerpo hace esto. El tema más jodido de cinemática es tiro oblicuo, en el cual vos al cuerpo le das una velocidad inicial que forma un ángulo con el eje horizontal. Entonces, claro, a medida que avanza, sube y baja por culpa de la gravedad. Pero acá, como estamos en movimiento rectilíneo, vamos a empezar a trabajar solamente o en el eje X o en el eje Y. Una pelota rodando, un pase de fútbol bien dado, un pase de Enzo Fernández, ahí, tiki. Y, por ejemplo, suponemos que arranca acá en 0 y el pase se detiene, por ejemplo, acá, a los 6 metros. ¿Bien? Porque por fricción con el suelo. Bueno, yo lo que voy a decir es que la posición inicial de la pelota, XY, posición inicial es 0 metros. Y voy a decir que la posición final, XF, estos son los simbolitos que van a estar en las ecuaciones del siguiente capítulo, son 6 metros. Entonces, si yo te pregunto qué distancia D, qué distancia recorrió la pelota, me vas a decir 6 metros. De 0 a 6 recorrió 6 metros, nadie tiene duda con eso. Ahora, el punto sería, imagínate que la pelota amarilla, que va desde 3 a 6. Entonces, la posición inicial de la pelota amarilla es 3 metros, la posición final es 6 metros. Entonces acá coincide la posición final, pero no la distancia, porque entre 3 y 6 hay una distancia de 3 metros. Por lo tanto, podríamos decir que la distancia es el módulo, el valor absoluto, de lo que en física se llama desplazamiento. Entonces aprovecho este video para marcar la diferencia entre posición, desplazamiento y distancia. El desplazamiento, ¿sí? La distancia es la longitud
la longitud del trayecto recorrido, o sea, cuántos metros recorriste. El desplazamiento, que también está en el módulo, lo simbolizamos con el triangulito, el famoso triangulito X, el delta X, variación de posición, que es ni más ni menos que posición final menos posición inicial. Ya me estoy metiendo, estoy dando el pie para el siguiente video, ¿no? Entonces, el desplazamiento simplemente es la diferencia entre posición final y posición inicial. Entonces, en el caso de la pelota verde, el delta X sería 6 metros menos 0 metros. 6 metros. Coincide con la distancia. En el caso de... del amarillo sería una distancia de 3 metros y también sería un desplazamiento de 3 metros, porque posición final 6 menos posición inicial 3 te da 3. Entonces, pareciera que la distancia y el desplazamiento siempre coinciden. Bueno, esto no es así. Y miren el siguiente ejemplo. Suponete esta pelotita va y viene, no sé, le hace un pase. Vamos a arrancar de cero. Paso la pelota, acá hay un jugador aliado, un jugador de mi propio equipo que me la devuelve. Entonces la patea para atrás y ponele yo avance 2 metros, llega hasta acá. Arranca en 0, llega hasta 6 y después es de vuelta hasta los 2 metros. Esto sería mi posición final. Mi posición inicial es desde donde arrancó. Arrancó desde 0. Entonces la física te va a decir que el desplazamiento total de esta pelota fue de posición final menos posición inicial, o sea, 2 metros. Sin embargo, queda claro que la distancia recorrida no es 2 metros, sino que es la suma de distintos desplazamientos. De 1 hasta 6, ¿sí? De 1 a 6, recorrí 6. Y de 6 a 4, de 6 a 2, recorrí 4. Entonces, vos tenés dos desplazamientos acá. La distancia recorrida de un cuerpo es el módulo de los desplazamientos recorridos. Por ejemplo, delta x1 más el módulo de delta x2 y así sucesivamente. Y este de acá arriba sería el delta x2. De 6 a 2, la distancia recorrida sería de 6 metros, el primer delta x, más el módulo del delta x2. El delta x2 sería posición final 2 menos posición inicial 6, te queda menos 4, pero como está entre barras de módulo, se convierte en más 4. Así que 6 más 4, 10. Y la distancia recorrida es la suma de los trayectos recorridos. Cerramos este capítulo 2 y nos preparamos que se vienen las ecuaciones en donde van a empezar a aparecer estos simbolitos para poder ya encarar los ejercicios de cinemática. Muchas gracias por ver, espero que te haya gustado este video. Si es así, bancame, dame ese like, compartilo, que nos sirve un millón. Muchas gracias y hasta el próximo video.